Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos, para cual le damos la bienvenida. Boris, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Es una alegría saludarte y saludar a nuestros amigos que nos escuchan, a nuestros hermanos que gentilmente nos abren las puertas de su casa, de su corazón, para permitirnos entrar los días lunes y pues en los otros horarios a los otros hermanos que tienen sus diferentes programas en esta radio que está haciendo su labor en el área de la comunicación. Entonces es una bendición poder ser parte de todo esto. Muy buenas tardes y una vez más, muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares. Voy a enviar el link para que los hermanos puedan comunicarse, ingresar al programa. Muy bien, hoy estaremos hablando sobre algunas obligaciones y deberes que los cristianos tenemos para con la esfera de gobierno. No voy a hablar todo, obviamente, no tenemos todo el tiempo para hablar de eso, pero voy a hablar de algunas que son importantes según mi concepto, ¿sí? Entonces, vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 2. Dice así en el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Este es un pasaje muy interesante que nos da una perspectiva desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista del lente de la óptica de Dios, de la cosmovisión bíblica de gobierno. Eso es algo muy importante que nosotros debiéramos entender y ponerlo en práctica, porque las conclusiones que saca el pasaje que estoy usando, pues, son tremendas, y entonces vamos a ir analizando uno por uno. Dice, exhorto ante todo, animo ante todo, les pido ante todo, a que se hagan rogativas. Ahora, ustedes saben que hay varias clases de oraciones. Aquí Pablo nos está pidiendo que hagamos rogativas. Rogativas quiere decir que nuestras oraciones no tienen que ser tan sencillas, sino con una acción de rogar, de postrarnos delante de Dios y hacer oraciones rogativas. Vamos a leer en la Biblia la paráfrasis, que es una Biblia solamente de consulta, por si acaso. Para los que quieran comprarse una Biblia, es bueno tener todas las versiones para comparar. Es bueno leer todas las versiones también, ¿sí? Entonces dice así, en Primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, perdón. Dice aquí, he aquí mis instrucciones, oren mucho por la humanidad, rueguen que Dios tenga misericordia de ellas y denle gracias por la contestación que de seguro habrán de recibir a su ruego. Muy interesante cómo lo traduce este hombre que tradujo la Biblia. Se me volvió en este momento el nombre de esta Biblia. Bueno, voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, en esta primera sección del primer versículo, nos dice Pablo
que hagamos oraciones, pero rogativas, oraciones que sean de todo corazón, que podamos entrar en la presencia de Dios por la gracia y justificación de Cristo Jesús y postrándonos delante de Dios, empecemos a orar rogando a Dios por todos los hombres, no solamente por los cristianos, sino por todos los hombres. Ahora, ¿cómo puedes mencionarlos a todos, no? Pero podríamos orar, Señor, te pido por Bucaramanga. Señor, te ruego, por favor, tu misericordia. Señor, ten misericordia de este país. Y no sé, como Dios te vaya guiando, pero oraciones rogativas, peticiones y acciones de gracias. O sea, después de orar, creer que Dios va a obrar, creer que Dios está obrando, creer que Dios está trabajando en favor de esta nación. Yo creo que Dios está despertando el corazón de sus hijos en esta época en que las tuercas nos están siendo ajustadas. La situación política está difícil en nuestra nación. La situación económica está por demás apretada, ahogante para muchos. Ya la situación está cada vez más caótica, más difícil. Hay demasiada violencia en nuestra ciudad, aquí en Bucaramanga. Demasiados atracos, demasiados robos, etcétera. Entonces, la situación ha cambiado bastante a raíz, pues, de la entrada del socialismo a nuestra nación. Entonces, nosotros entendemos que cada estilo de gobierno, pues, tiene su filosofía de gobernar, tiene una forma de gobernar. Y ahora ellos están en el poder y están gobernando de la única manera, pues, que ellos saben hacerlo. Entonces, en este caso, Dios nos pide que hagamos rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Todos los hombres aquí en Bucaramanga, y luego puedes orar por los de Bogotá, y luego puedes orar por los de Medellín, y puedes orar por los de Venezuela, por Ecuador, etc. Aquí la palabra nos está limitando a algunos hombres, entre todos los hombres. ¿Sí? Y en el versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, el fin de esto es que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, yo creo, amados, que me atrevo a decir tristemente y con dolor y sin ánimo de ofender a nadie, creo que me incluyo en lo que voy a decir. Me atrevo a decir que no hemos entendido en su plenitud este pasaje y tampoco hemos entendido el hacer rogativas oraciones. Quiero comentarles algo. Hace unos 3 años más o menos, estuvimos orando en una iglesia por nuestro país. Y las oraciones eran como muy sencillas, muy cortas, eso es bueno, pero no se notaba la pasión. Eran como oraciones como muy metódicas, como muy, no eran rogativas para nada, ¿sí? Para nada es para nada. Hasta que una señora intervino en el tiempo de oración y se puso en pie y empezó a orar y a clamar y a gemir y a pedir misericordia por Colombia y pues todos terminamos quebrantados después de que esta señora empezó a orar. Pero empezó a orar con clamor, con intensidad, con pasión, y terminó llorando, pidiendo misericordia por Colombia, clamando misericordia por Colombia. Y claro, después que ella hubo orado y terminó la reunión, yo me acerqué a esta hermana y le dije, hermana, discúlpame, tú, ¿de dónde eres? Y ella me dijo, soy de Venezuela y estoy aquí en Colombia.
Yo le dije, con razón oraste con tanta intensidad. Y ella me dijo, sí, a mí me desespera cuando ustedes se ponen a orar por Colombia, ustedes los colombianos, y no entienden, ella me decía, y ustedes no entienden lo terrible que es el socialismo. Y creo que no entendemos, es la verdad, no entendemos. Y todavía seguimos pensando que todo está bien, pero no todo está bien. Cada vez nos estamos hundiendo más. Necesitamos volvernos a Dios y empezar a orar y a clamar en rogativas, oraciones a Dios, ¿sí? El resultado de estas peticiones y de estas oraciones es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay países, amados, que no se permite ser cristiano. Y debemos aclarar que aquí este gobierno también nos está queriendo meter leyes a los cristianos, no solamente a los cristianos, sino a los católicos. No solamente a los católicos, sino también a los médicos, a los psicólogos, que están queriendo introducir una ley donde es absolutamente prohibido reconvenir o hacerle entrar en razón a una persona que quiere cambiarse de sexo. Según ellos es una ofensa, entonces estamos ofendiendo y coartando la libertad de las personas. Y entonces si hacemos eso, nos pueden multar, nos pueden quitar, meter a la cárcel, nos pueden quitar nuestro permiso de médicos, etc. La mayoría ni siquiera sabe que está pasando eso. La mayoría ni se ha debido enterar de que están prácticamente ya discutiendo esa ley. Y si nos quedamos callados y no oramos, pues el resultado va a ser que no creo que podamos vivir quieta, ni reposadamente, ni en toda piedad y honestidad. El resultado de entender que estamos en peligro, el resultado de entender que nuestra obligación es orar por los que están en eminencia, por todos los hombres, no solamente porque está el socialismo ahí, no, sino, aunque no estuviera, debiéramos orar constantemente por los reyes, por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que el resultado sea de bendición para nosotros, sus hijos. Que podamos predicar la palabra con libertad, con la libertad que Dios nos ha dado. Porque luego en el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora, ¿qué es bueno? Ambas cosas, ¿no? Primero que oremos y luego que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ambas cosas es agradable ante los ojos de nuestro Dios y Padre, de nuestro Salvador. Entonces, yo quiero inspirarles a que puedas reunirte con tu familia y orar por esta nación. Orar que Dios extienda misericordia. Orar para que Dios extienda misericordia a este país y que de alguna manera la iglesia de Dios sea despertada. Que podamos levantarnos como luminares en medio de una generación perversa y maligna. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16, dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es otra de las oraciones, otra de las obligaciones, lo llamaremos así, que tenemos como cristianos delante de la sociedad en la cual Dios nos ha puesto para alumbrar, para iluminar. O sea, una luz no se pone debajo de una mesa, porque entonces no va a alumbrar. Una luz se pone encima, arriba, donde pueda alumbrar. Entonces, ¿cómo vamos a alumbrar? Pues por medio
sí, de las oraciones que hacemos, Dios, si nosotros oramos en silencio, en secreto, Dios nos va a honrar en público, ¿sí? Entonces, nosotros somos una luz que resplandece en medio de una sociedad perversa y maligna, ¿sí? En medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares. Entonces voy a leer en esta versión, voy a leer en la Reina Valera, Filipenses, capítulo 2, para que entendamos un poco mejor. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Eso es lo que Pablo está escribiendo a los filipenses. Les está diciendo que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Entonces quiero que pensemos en lo que estamos hablando. Primero estamos diciendo que Dios requiere de nosotros que oremos intensamente y hagamos rogativas oraciones por todos los hombres. Y luego pide Dios que hagamos también oraciones rogativas por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es agradable delante de los ojos de nuestro Dios y Salvador. Y luego nos está diciendo que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en Dios. O sea, en este pasaje Dios nos está pidiendo que no tengamos mancha, que nuestro testimonio sea impecable, que seamos sencillos, que esa luz que Dios ha puesto en nuestro corazón pueda resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que cambiemos nuestra sociedad, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cambiemos nuestra sociedad, que nos involucremos en la sociedad en la cual Dios nos ha puesto. Debemos involucrarnos con la familia. Yo creo firmemente en mi corazón que si queremos cambios en Colombia, tiene que empezar los cambios en mi vida, luego en mi familia. Mi familia debiera reflejar la gloria de Dios. Mi familia debiera ser un pedazo del cielo aquí en la tierra, para que la gente pueda mirar nuestra luz, nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento delante de la sociedad y nuestra luz alumbre a esta generación perversa y maligna que ha sacado a Dios de sus vidas, ha sacado a Dios de las escuelas, de las universidades, ha sacado a Dios de la televisión. Ya, si se han fijado, ya ni siquiera se puede decir gracias a Dios, sino dicen ahora por la buena fortuna. Ya no quieren decir gracias a Dios, no quieren que se diga gracias a Dios. No se quiere ni mencionar a Dios. Muy pocas veces se menciona y poco a poco lo hemos ido sacando de los colegios, de las universidades, del entretenimiento, de la televisión, etc. Entonces ya es hora de involucrarnos con la familia, es hora de que empecemos a iluminar, a reflejar la luz del Evangelio en nuestras vidas. Perdón. ¿Qué días hablábamos con dos hermanas y estábamos hablando que algunos niños tristemente decían, mi papá nunca lee la Biblia conmigo? Ustedes saben que los niños son honestos y dicen las cosas tal como son. Entonces,
yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo es posible que un papá no lea la Biblia con su hijo? Debiera leer, pero no lo hacemos. Entonces, ¿cómo esperamos que nuestros niños crezcan con las ideas de Dios y no con las ideas que la televisión le da, que una película le da, que el colegio le da? ¿Cómo? Si no tenemos un compromiso serio con la educación. Nosotros hemos pensado, yo nací con la idea de que la educación era gratis porque el gobierno nos daba la educación. Y créanme, yo en muchos años ni siquiera me he preguntado si eso está bien o no. Con los años me di cuenta que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los padres se hagan cargo de educar a los hijos. ¿Sí? Nosotros, muy frescamente, hemos soltado la educación y se lo hemos entregado al gobierno. Y encima de eso, exigimos que sea gratis, ¿no? Claro, ellos están felices. Obviamente nos proponen gratis también, porque ellos pueden manejar la educación y enseñar a nuestros hijos su filosofía. Y por esa razón, si se han dado cuenta, una cantidad de jóvenes en esa generación que estamos viviendo aquí en Colombia, ellos han vuelto su corazón hacia el socialismo. Porque el socialismo sí ha hecho un trabajo de educación. El socialismo sí se ha tomado la educación, se ha tomado los colegios, se ha tomado la universidad y se está tomando la televisión también. Y de esa manera ellos están adoctrinando a la gente, de esa manera ellos están enseñando su filosofía, su forma de pensar, su forma de vivir. Y los jóvenes están siendo permeados, están siendo atraídos a la filosofía que ellos proponen, ¿sí? Porque tristemente, pues la iglesia ha brillado por la ausencia en ese asunto de la educación. ¿Cuántos analfabetos habrá en Colombia? La iglesia debiera hacerse cargo de eso. Luego debiéramos meternos con los niños también. Pero yo creo que hace años yo trabajaba con los niños en Bolivia y yo estaba a cargo del Ministerio de los Niños, hasta que un día Dios habló a mi corazón que lo único que yo estaba haciendo los domingos era cuidar a los niños para entretenerlos, o sea que era casi como un niñero, un equipo de jóvenes y personas que nos ayudaban, y que solamente éramos unos niñeros, que les cuidábamos, les cantábamos. Sansón era un hombre, y cosas así, o Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Les enseñamos canciones como esas que no estaban del todo mal, pero para nosotros eso era todo, y hacerles pasar un buen tiempo mientras los adultos estaban escuchando la palabra de Dios. Hasta que Dios me habló y me dijo, no eres un niñero, tienes que hacer algo por esos niños, tienes que enseñarles la palabra. Y entonces el ministerio cambió. Todos nos entramos a prepararnos a un curso que había ahí en Bolivia, nos entramos a preparar todo el liderazgo, todos los que manejaban la escuela dominical, profesores, y nuestra visión cambió. Entonces entendimos que los niños son la parte más importante de la congregación, por así decirlo, porque son el futuro de la iglesia. Entonces, si no nos hacemos cargo de los niños, si los dejamos crecer sin ninguna enseñanza bíblica, sin ningún entrenamiento discipulado, sin enseñarles a amar las escrituras, sin enseñarles a amar la adoración a Dios, ir los domingos a la iglesia. Ustedes se dan cuenta que los padres se faltan a la iglesia con toda facilidad. Y siempre hay un buen pretexto, créanme, siempre va a haber un buen pretexto para no ir el domingo a la iglesia. Pero ¿qué es lo que le transmites a tu hijo cuando tú no vas el domingo a la iglesia? Los hechos hablan más que las palabras. Tú le estás diciendo a tu hijo, nuestra adoración a Dios no es importante. El ir el domingo a la iglesia no es importante. Si tú no quieres ir,
Si tienes otra cosa que tú consideras que es más importante, pues sencillo, fáltate a la reunión y ya, y listo. Eso es lo que les enseñamos. Y luego cuando ellos crecen, queremos y les pedimos compromiso cuando nosotros nunca tuvimos compromiso. Nosotros usamos a Dios para nuestros fines. Entonces no tomamos en serio que el domingo es un día que no te pertenece, es un día que le pertenece al Señor. Nosotros como cristianos le honramos a Dios. Pero si yo como padre tomo esa actitud indolente de voy cuando quiero y me falto cuando yo quiero y yo hago lo que quiero porque es mi vida y mi tiempo, pues eso es lo que en realidad estoy transmitiendo a mis hijos. Y lo triste, amado, repito una vez más, es que cuando ellos crecen, ellos ya no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia y se apartan. Porque no les hemos enseñado a amar a Dios. Ese es un problema muy serio. Luego, involucrarnos con los ancianos. Los ancianos es un tema que tristemente hoy ya el tiempo se nos fue, pero yo creo que es uno de los temas de los cuales menos hablamos. Pero yo creo que nosotros debiéramos ocuparnos de los ancianos. Yo recuerdo que un día estaba caminando por la calle rumbo a un seminario que era de cosmovisión bíblica de gobierno cristiano. Yo iba caminando por la calle e iba pensando y decía, qué lástima que el gobierno no tenga un buen asilo para los ancianos. Qué lástima que la iglesia evangélica no tenga un geriátrico para poder llevar a los ancianos a un geriátrico. Qué lástima. Y decía, es una verdadera lástima y nadie hace nada por esos ancianos. Eso es lo que yo iba pensando. Y cuando llegué al seminario, el señor Mark Belailes estaba hablando, estaba enseñando. Y en un momento de la enseñanza, él dijo, los ancianos es responsabilidad de los hijos. No del gobierno, no de la iglesia necesariamente, es de los hijos. ¿Ya? Y para mí ese día fue una espada que me traspasó el corazón. Porque yo creo que es muy fácil dejar a nuestros padres, ancianos, viejitos, probablemente enfermos, en un asilo y luego olvidarlos. Que no valoramos a los ancianos. Creemos que los ancianos ya están obsoletos, que no tienen nada que enseñar, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña el respeto y el honor a las canas, y cuanto más canas, más sabios son. Obviamente, no todos, ¿no? Pero aquellos que han crecido en la piedad son más sabios, obviamente. Han caminado más. Y voy a decir algo, espero que lo tomes tal como lo voy a decir. Y aquellas personas que no son cristianos, de todas maneras, tú vas a encontrar sabiduría en ellos, porque ya han vivido, ya han pasado las experiencias. Ellos pueden darte un buen consejo, así no sea necesariamente bíblico, pero pueden ayudarte porque ellos ya han vivido, ya se dan cuenta lo que es el bien y el mal. Y probablemente a plan de golpes aprendieron. Entonces, siempre un anciano tiene algo bueno para compartir, para decir. Pero nosotros nos estimamos a los ancianos casi como un estorbo y estamos esperando la oportunidad para llevarlos a un asilo. En el peor de los casos, pues, esperando que se mueran para poder recibir la herencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos cambiar la sociedad, debiéramos involucrarnos en estas esferas y en las otras 7 esferas de la sociedad. Empecemos hoy meditando en lo que al comienzo hablamos. Estamos orando, estamos haciendo rogativas oraciones por todos los hombres. Estamos haciendo rogativas oraciones por el presidente y por aquellos que están en eminencia. Pues debiéramos empezar por ahí, porque eso es agradable ante los ojos de Dios. Muchas gracias por su tiempo, queridos hermanos. Un gran abrazo y estaremos el próximo lunes. Reúnete con tu familia y empecemos a orar
por este país, por todos los hombres. Un gran abrazo. Dios salve Colombia. Hasta el próximo lunes. Gracias.